muchas gracias por acompañarnos nuevamente aquí en Estado Nacional, las mañanas de los domingos. El día de hoy vamos a analizar cómo va el proceso de nombramiento que debe hacer la Corte Suprema de Justicia del nuevo fiscal general. El proceso se va a realizar o se va a hacer efectivo ya el próximo año. Esto tras la salida de los dos últimos fiscales que se ha dado en condiciones polémicas, por decir lo menos, y esto ha hecho que algunos sectores ya estén señalando algunas áreas de mejora para el proceso que ya está en marcha para escoger a este nuevo fiscal. Recordemos que la última fiscala dejó el cargo en medio de una serie de cuestionamientos por el caso Cochinilla desde el mes de junio, y desde ese momento pues no hay un fiscal nombrado, solo hay un fiscal interino. Entonces hoy partimos de la pregunta, ¿va por buen camino este proceso? ¿Se pueden hacer mejoras a este cartel que ya se ha abierto para contratar a este funcionario? Para abordar el tema está con nosotros el día de hoy el magistrado Fernando Cruz, quien es presidente de la Corte Suprema de Justicia y también integra, don Fernando, la comisión de nombramiento de este funcionario. Muy buenos días, qué gusto tenerlo de nuevo aquí en Estado Nacional. Días. Qué gusto, muy amable. También nos acompaña hoy vía la plataforma digital Zoom don Manuel Solís, quien es miembro del panel independiente de expertos que monitorea el nombramiento del fiscal general y que desde ya han hecho algunas observaciones para que el proceso sea más transparente. Buenos días, don Manuel, y tal vez si nos cuenta en forma muy concreta y precisa, ¿qué es este panel? Buenos días. Mire, el panel es una instancia, es una acción ciudadana, está constituido por 5 personas, y nuestra tarea, la tarea que se nos encomendó, es la de monitorear este proceso de elección del fiscal o la fiscala general, en la medida de lo posible hacer recomendaciones, en la medida de lo posible también pues invitar a la ciudadanía para que se involucre en este proceso, ya que creo que todos entendemos que se trata de una decisión fundamental, un puesto estratégico en un momento institucional muy importante, cuando no crítico, y en un momento de país también sumamente pues delicado. Entonces es una decisión en la cual hay que ponerle mucha atención, y a nosotros, pues un grupo que trabajamos en esto de manera voluntaria y de manera independiente también, se nos ha encargado la tarea de hacer este monitoreo, este acompañamiento y eventualmente también un reporte final de lo que vayamos observando a lo largo del proceso. Así es, y hoy vamos a conversar sobre cómo les ha ido con esa tarea. Pero también para abordar este tema nos acompaña el día de hoy doña Roxana Arrieta, quien es directora de Gestión Humana de la Corte Suprema de Justicia y que en la Dirección de Gestión Humana ha sido la encargada de todos los aspectos técnicos de este cartel. Buenos días, doña Roxana, bienvenida. Muy buenos días, muchas gracias. Y también va a complementar nuestro panel de discusión el día de hoy doña Evelyn Villarreal, quien además de ser la investigadora líder del Estado de la Justicia, del programa Estado de la Nación, es también parte del Foro de la Justicia. Bienvenida nuevamente a Estado Nacional. Evelyn, cuéntenos brevemente también qué es el Foro de la Justicia y por qué están interesados en el nombramiento del fiscal general. Gracias, doña Liliana. Muy buenos días. El Foro de la Justicia es un espacio que agrupa organizaciones académicas y de sociedad civil interesadas en el tema de administración de justicia, y la misión es hacer propuestas, ser propositivo, generar debates y discusiones de calidad sobre algunas de las áreas de mejora de la administración de justicia. Están varias organizaciones, CEGIL, la COJUD, la Facultad de Derecho, la Maestría de Ciencias Penales, el programa Estado de la Nación, está Costa Rica Íntegra. En fin, es básicamente una mezcla de academia y sociedad civil organizada, especializada en justicia. Así es. Bueno, y antes de entrar en materia con el tema que nos ocupa hoy, que como les decíamos ha generado muchas opiniones de diversos sectores, quisiéramos hacer la siguiente aclaración. En la edición anterior del programa Estado Nacional, donde hablamos sobre la reforma a la Ley de Protección de Datos, presentamos un gráfico sobre la gestión de la Agencia de Protección de Datos, la PRODAT.
en la que se comparaban los resultados de atención de denuncias desde el año 2017 hasta el año 2020 y en el que se señalaba cómo cayó drásticamente la cantidad de denuncias resueltas en el 2019 a solo 5 y la cantidad de denuncias que se declararon con lugar a una sola, mientras que en el 2020 se resolvió solamente una queja y solamente una fue declarada con lugar. La directora de la PRODAP, Elizabeth Mora Elizondo, solicitó a Estado Nacional un derecho de aclaración en el que asegura que la estadística que mostramos estaba incorrecta y que la verdadera cifra para el 2019, como la ven en el gráfico, fue de 237 denuncias recibidas contra 124 resueltas y para el 2020 de 236 recibidas contra 85 resueltas. Debemos indicar, eso sí, que la cifra publicada por Estado Nacional en el programa anterior se basó en los datos consignados en un oficio firmado por la misma doña Elizabeth Mora, directora de la PRODAP, y que ella envió el 16 de marzo de este año en respuesta a una consulta del abogado León Weinstock. Las cifras que presentamos en el programa del domingo pasado son precisamente las que doña Elizabeth presentó y firmó en dicha respuesta oficial a la que tuvo acceso Estado Nacional. Bien, el día de hoy vamos a hablar sobre el proceso de nombramiento del fiscal general. Tal vez voy a iniciar este tema, don Fernando, preguntándonos por qué se ha tardado tanto en este nombramiento. La fiscala anterior salió desde el mes de junio, vamos a cerrar este año y no se ha podido avanzar con este proceso. Se ha ido avanzando, pero ha sido lento. ¿Cómo surge este proceso? Hay una comisión de nombramiento que es como se han nombrado los últimos 2 fiscales, entiendo. Antes no era así. Bueno, lo que ocurre es que en junio se dio esa salida de la renuncia de doña Emilia y claro, todos esos meses que han transcurrido ha sido una tramitación con la publicación del cartel para ofertas, etcétera, y la confección de ese cartel o del anuncio, y todo eso lleva un plazo no menor, por lo menos cada 15 días para resolver eso, y la comisión se reúne una vez al mes. De tal manera que si uno va viendo cómo se prepara el cartel, luego la recepción de ofertas, los plazos para recepción de ofertas, las posibilidades de que haya apelaciones o impugnaciones, los estudios que tienen que hacer gestión humana para poder determinar una serie de datos de los candidatos, es inevitable que haya durado ese plazo. Yo siempre he pensado que es así, podría ser un poco más acelerado, pero no lo veo muy posible, porque siempre va a haber un procedimiento muy reglado que no puede improvisarse, porque eso generaría litigiosidad frente a las personas que se sientan perjudicadas por el cambio de reglas o por un procedimiento acelerado o muy urgente. Entonces hay 2 dimensiones. Una es la comisión de nombramiento y se asesoran o digamos técnicamente gestión humana les ayuda técnicamente. Gestión humana es la que da el respaldo técnico para los elementos de escogencia, ya sea antecedentes personales, antecedentes académicos, cómo valorarlos, etcétera. Ahí hay toda una discusión que el panel ciudadano lo ha planteado, que yo creo que es interesante lo que ellos plantean, pero de todas maneras la comisión de nombramientos tiene el sustento técnico en gestión humana. Claro. Doña Evelyn, ¿por qué es tan importante o por qué debería importarnos a los ciudadanos costarricenses la elección de un fiscal general? Bueno, el fiscal general es como el que tiene las llaves de la puerta de acceso de la justicia penal. Es el que decide si un caso pasa o no, ¿verdad? Si tiene los méritos para pasar a un juicio. Si usted va a poner una denuncia cualquiera, ¿verdad? La pone frente al OIJ, pero es un fiscal o una fiscala quien finalmente decide sobre el destino de esa denuncia. Si va a acusar, si no va a acusar, si constituye delito o no. Es esa también la persona que tiene el poder, digamos, de administrar todo el Ministerio Público. Son cerca de 1.480 funcionarios, ¿verdad? 72 oficinas en todo el país. Es una institución muy vertical en donde el jerarca tiene capacidad de mover el personal, de reestructurar
las fiscalías, entonces tiene también un enorme poder administrativo de gestión de la institución. Es el que también diseña y ejecuta la política criminal, la política de persecución penal, que dice, bueno, vamos a darle prioridad a femicidios o vamos a darle prioridad a corrupción o a dónde voy a movilizar yo, ¿verdad?, mis recursos. Entonces, es definitivamente una figura clave dentro de la Administración de Justicia para velar, ¿verdad?, por temas de seguridad ciudadana, por temas de derechos humanos también, de violaciones graves de derechos humanos. Así que definitivamente es un nombramiento además que tiene un contexto complicado por lo que ya usted mencionaba, ¿verdad?, que salieron los últimos 2 fiscales en situaciones complicadas y porque además estamos enfrente de casos muy complicados de corrupción en medio de esta elección de fiscalía. Dirige la política criminal del país, tiene a su cargo más de 1.400 personas y 72 oficinas en el país y como decía Evelyn, también la salida de los últimos 2 fiscales ha generado mucha incertidumbre, don Manuel. Por eso es que el ente público debería estar puesto sobre este proceso. Pues eso es lo que hemos pues intentado nosotros desde el panel, ¿verdad? De hecho, ha existido una preocupación por este nombramiento desde julio desde el mes de julio exactamente, porque el foro ya ahí, antes de constituirse, antes de que el foro llamara a la formación del panel, se dirigió a la Corte y pues preguntando por información detallada y completa sobre el procedimiento. Hay una carta en la cual se pide información sobre el inicio y cierre del proceso de recepción de documentos, fases y responsables de cada fase, fechas de apertura y de cierre de cada una de ellas, la metodología y los criterios de evaluación, las medidas para garantizar transparencia, etcétera, etcétera. Esta carta fue respondida el 30 de julio. El 30 de julio se indicó que se estaba en el proceso de elaborar un cartel para estos efectos. Cuando nosotros nos conformamos como panel, ya el cartel está preparado, está redactado y pues nosotros asumimos la tarea de examinar con mucho detenimiento una escogencia que es fundamental. Y yo quisiera nada más utilizar un símil, ¿verdad? Es como si en un hospital se estuviera escogiendo al director en jefe del departamento de neurocirugía, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se hace para colocar esa persona en un puesto de tanta responsabilidad? Yo creo que lo que decía recién Evelyn lo aclara. Y bueno, entonces los requisitos, las condiciones, las formas de elección de esa persona tienen que ser muy cuidadosas. Así y nosotros apenas nos conformamos, pues hemos hecho algunos planteamientos para el respecto. Vamos a hablar ahora. Vamos a ver esos planteamientos, pero antes de seguir, para recordarle a los televidentes, vamos a hacer un recuento de cuáles son los requisitos que en este momento se están solicitando para elegir al fiscal general. Dice, desde el punto de vista formal, cédula de identidad, ser bachiller en educación media, licenciatura en Derecho y tener la incorporación al Colegio de Abogados, y también ser costarricense por nacimiento o por naturalización con domicilio en el país no menor de 10 años después de haber obtenido la carta respectiva. También son requisitos para elegir al fiscal general: ser ciudadano en ejercicio, pertenecer al estado seglar, ser mayor de 35 años, haber ejercido la profesión durante 10 años por lo menos, salvo que se tratara de funcionarios o funcionarias judiciales con práctica judicial no menor de 5 años, y según el listado de requisitos, además, el puesto requiere de un mínimo de 3 años de experiencia en supervisión de personal. Son también requisitos que se están solicitando para elegir a esta posición. Ese cartel dice también que los aspirantes deben manejar ambientes computadorizados y los sistemas de información existentes en su área de trabajo,
También no tener parentesco de consanguineidad o afinidad hasta el 3er grado, inclusive con un miembro de la Corte Suprema de Justicia, y cumplir lo establecido por la Ley Orgánica del Poder Judicial, Ley Orgánica del Ministerio Público y demás disposiciones vigentes. Está con nosotros doña Roxana Arrieta, de Gestión Humana de la Corte Suprema de Justicia. Doña Roxana, ¿cómo se hizo ese cartel? Porque la verdad que cuando uno ve esta lista de requisitos son 12, y yo no soy abogada, pero de esos 12 cumplo 8. Pareciera que son requisitos súper elementales. No entiendo, por ejemplo, por qué está secundaria terminada dentro de los requisitos y después piden que sea abogado incorporado al colegio respectivo. Sí, claro. Con mucho gusto. Vamos a ver, el concurso está basado en toda la normativa que hoy tenemos vigente, ¿verdad? Y como bien se indica en el cartel, está la ley orgánica del Poder Judicial, la del Ministerio Público, la Constitución Política. Son elementos muy básicos. No existe ninguna normativa adicional o referente que de alguna forma exija, ¿verdad?, mayores criterios o requisitos para desempeñarse en tal puesto. O sea, el cartel se hizo solo basado en esos requisitos básicos. Bueno, no solamente en esos, además de eso, pues tiene involucrado, ¿verdad?, todos los procesos selectivos y qué es lo que se espera de esos procesos. El mismo cartel especifica, ¿verdad?, el alcance y la pretensión de quien vaya a obtener el puesto. Tener un manejo amplio, ¿verdad?, y con mucha experiencia sobre todos los procesos penales, conocimientos constitucionales, de derechos humanos. Es bastante fuerte en el sentido de la experiencia que estas personas deben de tener, los requisitos mínimos y los requisitos deseables que están dentro del mismo cartel. Básicamente... ¿A usted le parece que la forma en que se elaboró ese cartel fue un proceso riguroso? La rigurosidad del mismo cartel, ¿verdad?, se enfatiza más que todo en los procesos de las bases selectivas, no propiamente en los requisitos. Vamos a ver, dentro de los procesos para nombramientos en el sector público, pues utilizamos lo que llamamos un perfil. Dicho perfil está publicado en la página web de Gestión Humana, ¿verdad?, junto con todos los perfiles. Ahí se establece toda la dinámica de requisitos para poder desempeñarse en el puesto. No solamente los requisitos que son específicos y básicos, ¿verdad?, como bien ustedes lo señalan en el cartel, sino ahí para poder hacer el proceso selectivo tiene que ir acorde con el perfil. Este perfil establece las dinámicas del puesto, las actividades que va a desempeñar, la ocurrencia de error, la concurrencia de error, la supervisión recibida y ejercida, los niveles de responsabilidad, las diferentes actividades y procesos que involucra desempeñarse en ese puesto. Todos estos factores son las bases para poder, a nivel del proceso de las bases selectivas, determinar cuáles son las pruebas que se estarían aplicando en las diferentes fases del proceso. Dentro de esa dinámica, el cartel no involucra el perfil, trae y extrae literalmente lo que el perfil en los requisitos, tanto académicos, ¿verdad?, como de la estructura que exige la ley, que tienen que ser igual a los de un magistrado, se establecen dentro del cartel. Pero don Fernando, ese cartel se hace y luego la comisión de nombramientos empieza el proceso. ¿A usted le parece que esos requisitos, digamos, perfilan realmente lo que necesita el país para un fiscal general? A mí me parece que es que el origen de esa imprecisión, si es que la podemos denominar así, viene porque originalmente, tanto en la Ley Orgánica del Ministerio Público como en la Constitución o la Ley Orgánica del Poder Judicial, es básico lo que se pide, no son requisitos. Si en algún momento se comienzan a poner requisitos más de lo que la ley dice, estoy seguro que algunos compañeros van a decir que no se puede exigir más de lo que la ley dice. Ese es digamos, como un pecado original, por lo menos desde mi perspectiva. Probablemente otros magistrados y magistradas no comparten mi criterio. A mí me parece que nosotros debiéramos tener unos requisitos más elaborados en esa determinación. Pero si uno ve el derecho comparado, tampoco encuentra una gran sofisticación
en la elaboración de requisitos. ¿Por qué razón? Porque es un nombramiento político. Esa es la razón. La razón es que el fiscal general se elige casi con los mismos requisitos de un magistrado y la elaboración de esos requisitos, hay una tradición muy arraigada de no exigir demasiados requisitos. Por ejemplo, no hay mucha diferencia, que creo que el panel de expertos lo dice, entre los 70 puntos a los que se llega, esos 70 puntos relativamente fácilmente se adquieren. Si uno lo comparara con la carrera judicial, es muy probable que encontraría diferencias. De tal manera que los requisitos tienen que ser laxos porque el marco legal es poco elaborado y poco sofisticado. Y además existe una larga tradición de pensar que el fiscal es un nombramiento con una amplia discrecionalidad, guardando distancias como espejo en el tema de la polémica de los magistrados. Pues, es más, esta polémica del fiscal general es una polémica parecida a la que hay en la polémica o la discusión sobre cuáles son los requisitos para elegir magistrados y magistradas. Bueno, ese pecado original del que habla don Fernando, que está en el marco legal, es una de las razones por las que tanto el Foro de la Justicia como este panel independiente han hecho una serie de observaciones que llaman la atención de verdad al análisis profundo. Estado Nacional conversó con Marcia Aguiluz, que es una de esas voces que ha llamado a la transparencia en este proceso. Ella señaló, en la conversación que tuvimos, 4 problemas básicos. Veamos el primero. Ella habla del perfil, la debilidad que tiene este proceso en cuanto al perfil. El primer problema es el perfil, que no existe, ¿verdad? El cartel no define cuál es el perfil de persona jerárquica que se quiere para el Ministerio Público. Y en todo proceso de contratación de cualquier persona tiene que haber un perfil. ¿Cuáles son las competencias que se quieren? Las competencias de comunicación, de liderazgo, de manejo de personal. Eso no se dice. Entonces ya empezamos con un primer problema porque ¿cuál es el perfil que se está buscando? Don Manuel, perfil. ¿Qué es lo que ustedes señalan? Doña Marcia hablaba desde el Foro de la Justicia. ¿Qué han encontrado ustedes en el panel independiente? Yo creo que hay criterios ahora, incluso criterios internacionales, para definir el perfil de un puesto de este rango tan importante. Pero además, posiblemente, creo que la situación se debe considerar a la luz de la experiencia reciente con las anteriores personas que han ocupado un puesto, un lugar en la Fiscalía General, ya que la metodología que se está utilizando en esta ocasión es básicamente la misma, ¿verdad?, con la que fueron electas tanto el fiscal Chavarría como la fiscal Navas. Entonces, a nosotros nos ha parecido que, dadas las circunstancias que tenemos y con estos nombramientos, pues se ameritaba una revisión importante de lo que sería el perfil de la persona que se busca, una tarea que es política en el sentido de que probablemente le correspondería a la Corte y tal vez a la Corte convocando a algunos sectores de la ciudadanía en una situación ideal que creo que es difícil entre nosotros. Pero siempre hablamos de, por ejemplo, cómo evaluar en estos momentos algo tan importante como la idoneidad ética, cómo evaluar un conocimiento legal sobresaliente, cómo evaluar la independencia y la imparcialidad, cómo evaluar una experiencia y un conocimiento del sistema judicial a fondo, cómo evaluar un conocimiento de los principales retos de la institución en este momento. A nosotros nos parece que estos elementos y otros más deberían estar en un perfil, y ese perfil va a ser fundamental, 1, para distribuir el puntaje, y 2, luego para guiarnos, por ejemplo, en el proceso de entrevistas. Claro, así es, el proceso de entrevistas, eso sería muy necesario. Don Fernando, ¿hay problemas graves en el perfil? Bueno, yo encuentro que el perfil se adapta a lo que yo dije en el marco, pero de todas maneras sí hay una situación que creo que podemos valorarlo, y lo vi en alguna comunicación de gestión humana.
el perfil no se incorpora íntegramente al cartel, porque el perfil no va a ser un requisito del cartel. Eso puede generar un problema legal, porque entonces, si se siguen esos requisitos, si no estaban en el cartel original, alguien se puede sentir perjudicado en sus derechos. Pero a mí me parece que todas esas relaciones o parámetros que señaló el profesor Solís son importantes, pero yo no encuentro que tampoco sea fácil de evaluar. Por ejemplo, el tema ético, bueno, solo habría que ver con los antecedentes, pero yo esa parte la veo difícil. Lo que sí veo más claro es los antecedentes académicos, las publicaciones, etcétera. Y ya ahí entraríamos en una orientación distinta de que la Corte tendría que aceptar que con un puntaje mucho más detallado uno pueda decir, bueno, hay una nómina y no se puede salir de esa nómina. Como tenemos, está muy amplio porque en el fondo hay una altísima dosis de discrecionalidad en la forma de escoger. ¿Es positiva, Evelyn, o negativa esa discrecionalidad? Bueno, uno de los señalamientos que ha hecho el Estado de la Justicia reiteradamente ha sido la concentración de funciones administrativas que tiene la Corte Suprema de Justicia, entre ellas, y hablando más concretamente de nombramientos, ahí hay como un círculo de poder, ¿verdad?, de nombramientos, en donde todas las partes que intervienen en nombramientos los nombra la Corte. La Dirección de Gestión Humana, el Consejo Superior, la Comisión de Nombramientos, y además el círculo se cierra de manera perfecta, esa concentración de poder, porque al final la elección va a la Corte Plena, ¿verdad? Entonces, ahí es como esa concentración de poder hace que no hayan suficientes balances, pesos o contrapesos, ¿Y revisiones, controles. ¿Genera riesgos en la Genera administración de riesgos, justicia? pero además ameritaría en semejante concentración de poder una apertura, ¿verdad?, una transparencia, una rendición de cuentas total, fundamentación de cada paso que se da, documentación de cada paso que se da, porque ellos están decidiendo todo, ¿verdad?, desde la persona que se encarga de la supervisión de todo el proceso hasta finalmente vuelve a ellos la elección final y no solo de la Fiscalía, que estamos hablando de la Fiscalía, pero la Corte Suprema escoge a toda la capa gerencial del Poder Judicial, ¿verdad? La Fiscalía, defensores, director del OIJ, direcciones. Entonces, ese problema que estamos hablando podría replicarse en casi todos los nombramientos que hace. El segundo problema que señala doña Marcia Aguiluz del Foro de la Justicia sobre el proceso de elección del nuevo fiscal general es que, según ella, la forma en cómo se asigna la puntuación a los candidatos no es clara. Veamos. Un segundo problema es la forma como se está otorgando la puntuación. Por ejemplo, para ser la jerarca del Ministerio Público hay requisitos constitucionales. Tener más de 35 años, ser abogado, pertenecer al Estado seglar. Esos son requisitos que las personas o las tienen o no las tienen. Pues resulta que a esos requisitos la Corte les está otorgando un 70% de puntuación. Entonces, cosa que no debería tener ninguna puntuación. Y después de esos 70% están otorgando puntuación, por ejemplo, al hecho de ser abogado por más de 10 años o tener otros estudios. Entonces, ¿qué es lo que está generando? Que en la práctica ya lo estamos observando. Personas abogadas que pueden tener 10 años no ejerciendo el derecho penal, que es la especialidad del Ministerio Público, ya con solamente ser abogadas y tener 10 años de ejercicio ya tendrían 80 puntos. Entonces, inclusive observamos en la primera lista de elegibles que se hace pública que hay abogados que no tienen experiencia en derecho penal que obtuvieron, por ejemplo, un 92% de calificación versus abogados que tienen muchísima competencia en el derecho penal y que, por ejemplo, obtuvieron un 91% o menos de votación. Y la Corte resulta que no da a conocer sobre qué base hizo esa calificación, cómo se explica esa disparidad. ¿Cómo se explica eso, don Fernando, que plantea doña Marcia? Bueno, yo creo que la disparidad habría que corregirla si es que se da por no darla a la publicidad, pero yo creo que sí hay una fundamentación para justificar eso. Lo que pasa es que es bastante sencillo, ¿verdad? No
no es una cosa muy elaborada desde mi perspectiva. Yo creo que si es que ha habido una incomunicación, una falta de comunicación debe hacerse. Pero yo creo que eso me parece que doña Roxana lo puede responder mejor que yo. Pero yo quería señalar algo. A mí me parece que debiéramos poner la mira también en algo muy significativo. No debiéramos tener un fiscal que sea tan concentrador, que concentre tanta autoridad. El fiscal general debiera tener mayor institucionalidad a su alrededor. Entonces, no debiera ser el que controla lo disciplinario, el que controla los nombramientos. Por ejemplo, doña Emilia hizo 38 nombramientos, ninguno con concurso y ninguno justificado, diciendo por qué este candidato lo escogí. Imagínense lo que eso significa. Eso no puede ser. No tiene un cuerpo, un órgano colegiado que permita equilibrar ese poder. Y tiene otras condiciones. Y los últimos fiscales, más o menos, yo encuentro que no dan digamos, no asumen la responsabilidad política de los grandes procesos. Aparecen digamos, en la penumbra. Y vean, don Jorge Chavarría tuvo un problema por inacción, esa fue la orientación en el caso del cemento. Y doña Emilia tiene un problema serio con relación a los megacasos en los que ella se inhibe, pero está su marido en esos casos. Vean que son dos situaciones que son muy difíciles de evaluar. En este proceso nada evita que siga pasando lo mismo. No, porque sí se está exigiendo el tema el parentesco y todo, pero... Claro, pero esa concentración de poder que usted dice... No, esa concentración requiere una modificación muy importante de la estructura del Ministerio Público. El Ministerio Público es lo que es corte en relación a corte, pero todavía corregido y aumentado. No tiene contrapesos. Entonces, un fiscal general que pierda el norte y que no tenga esos controles institucionales, no importa que sea San Antonio de Padua, puede ser inconveniente. Por eso yo creo que yo apuesto más a la institucionalidad interna que a la identificación de esa persona, lo cual no significa que esto que estamos discutiendo no sea importante. ¿Es válido eso, Evelyn? Sí, creo que totalmente. El nombramiento de esa persona es muy importante, ¿verdad? Para garantizar que sea la más idónea, independiente, con los mejores estándares éticos, pero esa es una de muchas condiciones que necesita el Ministerio Público para que todo el Ministerio Público sea independiente y eficaz, ¿verdad? No es la única, efectivamente, sí, claro. Se necesita, por ejemplo, la ley de carrera fiscal. Ajá. Está esperando en la Asamblea Legislativa para que no sea, digamos, un movimiento antojadizo de un fiscal general que quiso de repente reestructurar todo, ¿verdad? O cambiarte de un lugar a otro, ¿verdad? Sin la especialidad. En fin, la ley de carrera fiscal, está el tema del uso de recursos también, ¿verdad? Hay muchas otras condiciones necesarias para que el Ministerio Público funcione adecuadamente. Claro, pero de momento estamos ahora con el proceso de selección del fiscal. Vamos a hacer aquí nuestra primera pausa y al regresar vamos a ver otros de los cuestionamientos de falta de transparencia y supuesta opacidad que algunos señalan en el proceso. Ya regresamos. Le recordamos nuestro correo l.carranza@teletica.com. Escríbanos, nos interesan mucho sus sugerencias, observaciones y críticas. Gracias por continuar con nosotros aquí en Estado Nacional, la mañana de hoy domingo, que estamos conversando sobre el proceso de elección del fiscal general. Veíamos antes de comerciales algunos de los señalamientos que se ha hecho en medio de la polémica por este nombramiento. Doña Marcia Aguiluz del Foro de la Justicia también señalaba el tema de la publicidad y transparencia del proceso de selección. Esa es otra de las debilidades que ella señala. De publicidad y transparencia, por ejemplo, el panel independiente de personas expertas que está analizando este proceso ha pedido en diversas ocasiones acceso a los currículos completos de las personas candidatas.
y la respuesta de la Corte ha sido que tienen que verla en la página web. Cuando uno va a la página web a revisar las hojas de vida, resulta que lo que hay es un resumen y en algunos casos las personas candidatas ni siquiera agregan de qué universidad se graduaron. Entonces es imposible para una persona ciudadana común poder hacer una valoración de quiénes son estas personas, de cuál es su experiencia. Por ejemplo, si son abogados litigantes, ¿cuáles son los casos que han llevado? ¿A quiénes han defendido? Porque podrían tener eventualmente conflictos de intereses. Si son personas funcionarias públicas, bueno, ¿a dónde han trabajado? ¿Qué tipo de casos están a cargo? ¿Qué tipo de responsabilidades han tenido? Eso no lo permite la página web en la que están estos resúmenes curriculares y por lo tanto eso limita la participación ciudadana y eso hace que el proceso claramente no sea transparente. Doña Roxana, ¿qué tiene que decir usted de esta debilidad que claramente, dice doña Marcia, no hay como ver la información estandarizada ahí? Sí, gracias. En este tema en particular, desde la técnica, nosotros no trabajamos con un currículum de las personas oferentes. Para eso tenemos otros mecanismos para constatar las condiciones de los oferentes. ¿Pero por qué no se trabaja con un currículum? Es como la forma como la que casi cualquier unidad de contratación de empresas públicas o privadas funcionan. Sí, en el caso del Poder Judicial y dentro de los procesos selectivos que nosotros gestionamos, la mayoría de los procesos son internos. Pero eso precisamente es ese señalamiento que no le permite a la ciudadanía poder constatar. Es una cosa que solo pueden ver ustedes. Sí, para las personas que no son integrantes de la institución, ellos igualmente aportan toda la información junto con formularios con los que nosotros constatamos todos los requerimientos que nosotros necesitamos para establecer la veracidad de la información. Ustedes, pero la ciudadanía no lo puede constatar. Para efectos del proceso publicitario que nosotros implantamos en este proceso de concurso, se les indicó en el cartel que tenían que aportar un currículum resumido y se les dio unas indicaciones de las condiciones básicas que tenían que tener ese currículum, que son estrictamente las que se usan en el sector privado. Se le dio la libertad a las personas para que ellos indicaran estrictamente lo que consideraban oportuno para que las personas fueran conocidas. Pero lo que cada quien considera oportuno. Don Manuel, ¿por qué ustedes consideran que esto es delicado? Mire, hace un momento don Fernando hizo una comparación entre esta elección y la elección de la magistratura, pero en algunos puntos esta elección, este procedimiento de elección se queda por detrás de lo que ocurre en la magistratura, porque cuando se va a elegir a los magistrados o magistradas, pues se dispone, el público dispone de un currículum completo de las personas. Y puede leer ahí de dónde se graduó, cuándo están sus títulos, etcétera, dónde trabajó, cuál es su experiencia y ver además todos los documentos que avalan lo que se afirma en el texto. Nosotros aquí no contamos con absolutamente nada de eso. En algunos momentos lo que aporta una persona es de media página, algo parecido a una idea de lo que desarrollaría un plan de trabajo, aparece en algunos casos y no en otros. La mayoría no lo tienen. Don Manuel, ¿es cierto que en algunos ni siquiera aparece, digamos, la universidad en la que se graduaron? Es absolutamente cierto. Y uno no puede distinguir entre lo que es un título y lo que es un cursillo de formación adicional. No hay forma de saberlo. Y esto es un problema de transparencia fundamental. Ahí es uno, pero además está el problema de que si vuelvo al caso de las magistraturas, uno encuentra en los expedientes personas que dicen, mire, yo objeto a este postulante por estas y estas razones. Y en ocasiones dicen además, y acepto todas las responsabilidades penales que me puede traer esta afirmación. Nosotros le hemos pedido a la Comisión de Nombramientos que nos diga, mire, cuáles son las objeciones que están planteadas. Por lo menos que nos la digan en general para saber. Todo esto se considera información privada, pero es una información fundamental para que la ciudadanía se oriente. Nosotros queremos saber si al final va a haber una decisión fundamentada, razonada sobre criterios objetivos. Eso todavía no nos es totalmente claro. Se van a aplicar dos instrumentos muy importantes
que es un estudio sociolaboral y de antecedentes y unas técnicas selectivas y una entrevista competencial. Nosotros pedimos conocer el instrumento, no el resultado del instrumento de una persona, sino conocer el instrumento, cuál era el diseño. Se nos dice que eso no se nos puede facilitar porque también se considera de alguna manera pues información de carácter restringido. ¿Eso es por las razones por las que usted dice que el proceso está marcado por opacidad? No, nosotros decimos eso. Usted también se me había quedado pendiente preguntarle de lo que dijo Marcia anteriormente sobre la asignación del puntaje. ¿Cuál es la crítica? La crítica es que si yo vuelvo al símil del jefe de neurocirugía, aquí las condiciones con las cuales está ingresando este concurso y solo por ello ya se recibe el 70% de los puntos, es simplemente ser médico con algunos años de experiencia. Nada más. Entonces, la evaluación precisa de la persona para ocupar ese puesto, no hay cómo hacerlo. Uno podría decir, bueno, pero es que además vienen luego 25 puntos que se asignan por experiencia laboral en el ejercicio del derecho, experiencia en supervisión de personal y estudios universitarios complementarios. Pero de estos específicamente, relacionado con el campo penal, solo es la experiencia laboral en el ejercicio del derecho, y eso solo tiene 10 puntos. Quiere decir que por estudios complementarios, una persona que no tuviese experiencia en el campo penal y por experiencia en supervisión puede pasar al grupo que van a ser entrevistados por la comisión. Y esa entrevista, que vale un 5%, ¿verdad?, a la cual hay que llegar con una nota de 80, esa entrevista, si la persona no obtiene 70 puntos, se le queda fuera del concurso. Y bueno, ¿y con qué parámetros se trabaja esa entrevista? ¿Hay alguna guía compartida? Aquí volvemos al famoso tema del perfil. ¿Cómo asegurar que esto no se hace, que no sean preguntas arbitrarias, que no sean preguntas subjetivas, como se suele decir varias veces en estas discusiones? ¿Cómo asegurar que se trabaje en una dirección, que se pueda hacer una decisión fundamentada? ¿Cómo participar nosotros en la ciudadanía? ¿Cómo podía participar en estas intervenciones, en estas entrevistas? ¿Usted siente que se le ha dado la espalda a la ciudadanía en este proceso? Yo creo que la ciudadanía no ha estado en el foco de la comisión de nombramientos, sino ha estado en el foco de la Corte en esta decisión. Don Fernando. Incluso. Don Fernando, estamos hablando, están argumentando aquí don Manuel y el foro y el panel, muy claramente debilidades de currículum. O sea, para mí es increíble que le digan a uno que la información está en la página web, pero en la página web hay candidatos que ni siquiera dicen en cuál universidad se graduaron, no hay una estandarización, y después este tema de la distorsión de la calificación y asignación de puntos. A mí me parece que tenemos pendiente en la comisión valorar estas objeciones y hacer una discusión sobre el tema. Porque pero ellos dicen que han pedido cartas y han enviado cartas y no se les ha tomado en cuenta. ¿Por qué hasta ahora? En principio me parece que lo que ha sido tradicional ese ha sido, pero yo creo que podemos valorar esa objeción porque es importante conocer esos currículos. ¿Pero esa es su opinión personal o la comisión lo está valorando? Esa es mi opinión personal. ¿La comisión no lo ha valorado? No, la comisión no ha valorado como órgano colegiado para establecer si esto es así. Como presidente de esa comisión, ¿usted cree que deberían hacerlo? Yo creo que sí, que debiéramos valorarlo. ¿Lo va a proponer usted en la comisión? Sí, por supuesto, claro. A mí me parece que sí, que lo del currículum es muy importante para poderlo hacer. El tema de la participación ciudadana en la entrevista ya es un tema como definido, porque no hay participación directa de ningún representante de la sociedad civil en la comisión. Ahí hay un problema que ya en el tema de la elección de magistrados se ha discutido, de si debiera haber un panel previo que haga una selección y se lo proponga al Parlamento. Eso es una posibilidad, pero eso no está dentro de esa visión. Dentro de la visión tradicional de corte es un nombramiento de los que hacen los integrantes. Hacen la entrevista y lo pasan a corte plena.
A mí me parece que dentro de una petición que recuerdo que hicieron, ellos pidieron que se pudiera hacer preguntas y lo que se resolvió es que los integrantes de comisión recogieran esas preguntas, las que consideraran adecuadas para planteárselo al candidato. Lo cual significa que aquí hay una fricción. Y la fricción es cuánta participación le damos a la ciudadanía en relación a la comisión, si esa participación es muy mediatizada por nuestro criterio o hay una mejor participación. Ese es un tema abierto que me parece que debemos valorarlo para un futuro, no para ahora, no va a ser posible. Pero sí, si usted me pregunta... Lo descarta, para este proceso no. Sí, yo creo que lo que quedó es que las preguntas las plantean y entonces puede ser que un miembro de la comisión acoja la pregunta y se la haga al candidato. Esto me lleva al cuarto problema que señalaba doña Marcia Aguiluz del Foro de la Justicia sobre este proceso. Ya no solo las entrevistas, sino también la transparencia de la votación. Veamos. Necesitamos tener acceso a las entrevistas que va a realizar la Comisión de Nombramientos y, por supuesto, a la votación y la justificación una vez que se dé la votación. Hasta el momento no hay garantía de que esa votación sea pública y, por lo tanto, pues ese es otro elemento de preocupación. La Corte tiene que garantizar que la votación va a ser pública y va a ser justificada. Van a fundamentar por qué le están dando el voto a una determinada persona y cuáles son esas calificaciones, y eso, por lo menos hasta el momento, no está claro. Doña Evelyn, la entrevista y que la votación sea pública. ¿Usted coincide en que esto debería ser efectivo en este proceso de nombramiento? Sí, absolutamente. La votación para la fiscal Emilia Navas fue pública, así que yo creo que ya hay un antecedente que no se podría retroceder en eso. Falta la parte de justificada, esa es una parte muy importante de que fundamenten, justifiquen el voto, especialmente porque tienen la prerrogativa de no escoger a la mejor nota, ¿verdad? Pueden escoger a la peor nota si quieren. Entonces, en esos casos tendrían que decir, bueno, ¿por qué las mejores notas no y por qué nos estamos inclinando por esta otra persona? Esto va en consonancia con políticas que ya ha aprobado la Corte. La Corte aprobó una política de participación ciudadana, una política de justicia abierta, ¿verdad? Tiene una comisión de transparencia. Entonces, creo que no podría, digamos, sería ilógico casi salirse de esos principios que se ha autorregulado en esta ocasión por ser una de las decisiones más importantes del conglomerado judicial. Don Fernando, ¿va a ser pública la votación? Me parece que sí, por lo que se ha señalado. Pero la comisión lo ha discutido. La comisión no lo ha discutido en particular, pero sí hemos, en una cuestión informal, hemos valorado de que sí es muy probable que sea público, tiene que ser pública, porque ya lo hicimos con doña Emilia. Lo que pasa es que con doña Emilia era tanta la presión pública que tenía que ser ella que, por supuesto, era más fácil valorarlo, pero a mí me parece que debe ser pública. Debe ser pública y debiera ser así. Y la otra cuestión es la fundamentación. La fundamentación no ha sido tradición para eso. La Corte no justifica, lo mismo acabamos de tener con magistrados suplentes de la Sala Constitucional, se votó y no se fundamentó. Así es que sí es cierto que esa es un elemento que hay que valorar. Yo me inclino por la fundamentación, como siempre me ha parecido que si uno se inclina por un candidato, debe dar las razones por las que lo considera el de mayor idoneidad, que no es fácil, porque la previsión de cómo se va a comportar es muy difícil. No es lo mismo alguien que no tiene poder, aunque sea un fiscal de mucha experiencia, a ser ya el fiscal general y tener todas las presiones que puede tener y todas las tentaciones que puede haber respecto a figurar públicamente o no figurar, o evadir la responsabilidad, etcétera. Eso Don Fernando, no es le pregunto yo, porque evidentemente la forma en que salieron los dos últimos fiscales pues le ha hecho daño a la imagen de la institucionalidad. ¿Se aprendió o hubo alguna lección que mejorara la forma en que se va a elegir el fiscal en esta ocasión? Creo que no. Creo que sí hay una lección, que es ponerle mucha atención a cuáles son los contactos de esa persona
de ese fiscal en relación a su entorno familiar o su entorno profesional. Eso sí, porque en el caso de doña Emilia se dio. En el caso de don Jorge, el problema fue la pasividad en un asunto. Pero ahí yo creo que no, fuera de eso, habría que discutir, ya eso es una visión muy personal, cómo es que el fiscal general asume la responsabilidad de decisiones tan importantes cuando un caso es un caso de alta trascendencia político-jurídica para el país. Claro. Don Manuel, se me quedan otras dos críticas que han hecho ustedes al proceso de elección de fiscales para que no, tratando de que no suceda en los desenlaces tan negativos que se tuvo con los últimos dos fiscales. Hablaba usted de que el proceso no ha tenido una cronología y además el acceso a las actas de la comisión de nombramiento. Pues sí, como lo mencionaba al inicio, se habló se pidió incluso una cronología desde esta carta del foro del 19 de julio. Nosotros mencionamos esta cronología de nuevo, esta periodización en la reunión que tuvimos con don Fernando. Nosotros habíamos solicitado una reunión con la Comisión de Nombramientos. Quien nos recibió muy amablemente fue don Fernando, y le hicimos saber todas estas inquietudes que estamos hablando ahora, que ya las veníamos, se las habíamos puesto por escrito y enviado a la Corte desde el 7 de septiembre. O sea, si ahora nos dicen que todavía no hay consideraciones al respecto, sí, estamos en problemas, porque estas inquietudes fueron planteadas desde el 7 de septiembre, vueltas a repetir en otra carta el 18 de septiembre, expuestas en un pronunciamiento público unos días después. Y ya finalmente, después del pronunciamiento público, fue cuando tuvimos la reunión con don Fernando, que era una reunión con el presidente de la Corte, no con la Comisión de Nombramientos. Y en ese sentido, pues también hay una particularidad allí. Entonces, Perdón, don Fernando, ¿por qué no se les ha respondido a estos planteamientos y por qué la comisión no recibió al panel? ¿Por qué lo recibió usted y no la comisión? Las peticiones sí fueron contestadas. Don Manuel, ¿fueron contestadas? Nosotros lo que hemos estado pidiendo ha sido, uno, que se nos facilite los expedientes íntegros y se nos vuelve a remitir otra vez a lo que existe. Que es, Esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Claro. Esa es la respuesta. Ahora, ojo, que esto se nos responde después de que hicimos el pronunciamiento público y después de que enviamos 2 cartas que quedaron sin respuesta. O sea, los mandaron a la página web después de todas esas medidas. Y después nos dijeron también que, bueno, que a pesar de que nosotros pedíamos el instrumento con el cual se van a hacer estudio laboral y esta entrevista competencial, el instrumento tampoco se nos facilitó el instrumento. Don Fernando, ¿verdad? ¿Eso no ayuda a que sea esta sensación de opacidad? Yo creo que las respuestas que nosotros damos siguiendo la tradición no contribuye a que tengamos una sensación de mayor transparencia. ¿Usted está contento con el proceso de selección del fiscal? Yo estoy satisfecho, pero a mí me parece que tengo que escuchar la voz del ciudadano representados por el panel, y creo que muchas de las cosas que ellos plantean se pueden corregir o se pueden mantener como ha sido la tradición. Claro. Se nos acaba el tiempo. Voy a pedirle a nuestros invitados que en un minuto hagan una reflexión final muy, muy concreta. Comienzo con usted, doña Roxana Arrieta. Sí, muchas gracias. Bueno, yo desde la parte técnica lo que sí les puedo asegurar es que tenemos claridad de la importancia y la trascendencia de este nombramiento para el país y para el Poder Judicial. No podemos obviar que este es un puesto dentro de una estructura orgánica, ¿verdad? Un puesto de un empleado público y que se rige por toda la normativa que hoy tenemos vigente. Bajo ese esquema, nosotros no podríamos salirnos más allá de lo que hoy está establecido dentro de la dinámica. Y todos estos lineamientos vienen orientados a generarnos transparencia, publicidad y que sea un proceso lo más idóneo posible para poder ubicar la persona que realmente tenga las competencias para atender y dar resultados positivos como fiscal o fiscala general de la República.
Muchas gracias. Continúo con usted, doña Evelyn Villarreal. ¿Queda usted satisfecha con lo que hemos escuchado hoy? ¿Esperaríamos que pueda mejorar el rumbo este proceso? Yo me quedo como con 3 grandes conclusiones. Una, que la parte técnica tiene áreas de mejora importantes, ¿verdad? No debemos conformarnos con que así ha sido siempre. Creo que hay que volver a revisar y actualizar. La segunda es que la parte política es también otra área de mejora. Realmente tienen que elegir los 22 juristas que conforman la Corte todos estos puestos y con qué mecanismos lo hacen. Y la tercera es una satisfacción por ver al panel independiente y por ver a cada vez más medios de comunicación y ciudadanos involucrados en este proceso, y que ojalá sea una constante para que no solo sea en el nombramiento, sino también en el desempeño de quien vaya a ser fiscal o fiscala general cuando asuma. Muchísimas gracias, doña Evelyn. Don Manuel Solís, termino también con su reflexión final. Mire, yo creo que el país vive un momento en que tiene que saltar sobre sus propias sombras, y me parece que como está organizado este procedimiento no nos permite saltar sobre nuestra propia sombra, y es una lástima porque es una oportunidad para que desde el Poder Judicial, desde la Corte Suprema de Justicia, pues se marquen nuevos rumbos que tienen que afectar la institucionalidad de múltiples maneras. Por ahora, nosotros diríamos, bueno, si se liberara alguna de esta información básica, que no puede ser información restringida, porque es información necesaria, que el público necesita conocer, nosotros como ciudadanos, si hubiese una justificación de por qué tal o cual persona va a ser electa, con argumentos claros, precisos y de peso, si hubiese una mayor claridad sobre cómo la ciudadanía podía intervenir. Bueno, ya nosotros vamos a hacer propuestas de preguntas, por ejemplo. Yo creo que habría algo que corregir, pero hay enmiendas importantes que quedan pendientes. Claro, muchas gracias. También solicitamos una reflexión final a doña Marcia Glius del Foro de la Justicia. Mi llamado primero es a que respeten los estándares internacionales en este proceso, que permitan la participación ciudadana organizada como se está dando, que hagan un proceso que sea público y transparente, que aseguren con sus votos y en función de estos estándares y de su conciencia que la persona que van a nombrar sea la persona que realmente, con base en criterios objetivos, sea la que el país necesita. Entonces, un llamado también al diálogo y a la apertura. Nuestra intención como foro y estos otros espacios es apoyar los esfuerzos de la Corte Suprema y no a generar controversia con ellos, pero necesitamos también buena voluntad de las personas que conforman la comisión y en general de la Corte Suprema de Justicia para garantizar una elección que sea la mejor posible para el momento que tiene nuestro país. Concluyo con usted, don Fernando, como presidente de la Corte y presidente de la Comisión de Nombramientos. Creo que, coincido con doña Evelyn, lo positivo de esta elección es que es la primera vez que hay un foro de ciudadanos interesados en el procedimiento de elección y su selección. Me parece que eso es importante. Sí creo que el foro ciudadano señala insatisfacciones que deben ser abordadas, algunas tal vez no se pueden resolver. Y en segundo lugar, creo que debiéramos pensar en una reforma al Ministerio Público integral para que el fiscal general no tenga el poder tan concentrado que lo convierte en un elemento tan decisivo que si el fiscal general falla toda la institución. Debe haber mayores equilibrios al interior. Yo creo que eso es evidente, yo lo veo así y lo he señalado públicamente. Muchísimas gracias, don Fernando. Muchas gracias a todos nuestros invitados y a todos ustedes por acompañarnos el día de hoy. Los esperamos el próximo domingo aquí en Estado Nacional.